Para el mes de noviembre, el indicador de confianza del consumidor se ubica en 37,6 puntos, reflejando un retroceso de aproximadamente 0,9 puntos frente a su ocurrencia de 38,5 en el mes de octubre. Específicamente, este retroceso en el nivel de confianza de los consumidores urbanos de las 23 principales ciudades del país se asocia al deterioro de las perspectivas y a la incertidumbre hacia el futuro de la situación económica del hogar en los próximos 12 meses y a la situación económica del país en los próximos 12 meses, en donde el común denominador que puede estar afectando estas percepciones o estas perspectivas hacia futuro puede ser el brote inflacionario que ha visto el país a lo largo de los últimos meses, en donde en la medida en que vemos una inflación basada en alimentos y servicios públicos domiciliarios, podemos estar afectando las expectativas de la capacidad de gasto o de su recuperación por parte de los hogares de las 23 principales ciudades del país. No todas las ciudades han tenido una desmejora del indicador de confianza del consumidor, lo cual pone en valor la desagregación territorial que nosotros tenemos del indicador de confianza del consumidor. En este caso, para la última medición con corte al mes de noviembre, estamos viendo que el indicador de confianza del consumidor para las ciudades de Cúcuta, Ibagué y Cali destaca como el más importante o los niveles más altos, que a su vez tuvieron un crecimiento muy importante, mientras que estamos viendo a las ciudades de Barranquilla y Popayán como las ciudades con un mayor deterioro en su indicador de confianza del consumidor, ubicándose como las dos últimas ciudades en términos de confianza. Sin embargo, es importante también precisar que son las ciudades de Barranquilla y de Tunja las que presentan el retroceso más importante en el indicador de confianza del consumidor y que jalonan a todas las demás ciudades a esta pérdida de aproximadamente 0,9 puntos del indicador de confianza del consumidor en noviembre. Una buena forma de entrar a contextualizar el retroceso del indicador de confianza del consumidor se ve a través de los componentes, por ejemplo, de las percepciones de los hogares en relación con su situación económica frente al pasado y hacia el futuro. Aquí particularmente en el mes de noviembre nosotros estamos observando que el 46,8% de los jefes de hogar, hombres y mujeres de las 23 principales ciudades del país, consideran que en noviembre la situación económica de su hogar fue peor o mucho peor que la que estaban observando hace 12 meses. Aquí, si bien estamos viendo una corrección de ese pesimismo frente a lo que sucedía en noviembre de 2020, estamos viendo una profundización o un fortalecimiento de ese pesimismo entre el mes de octubre y el mes de noviembre, en la medida en que para octubre teníamos aproximadamente 1,9 puntos porcentuales de menos de incidencia de ese pesimismo por parte de los hogares. Mientras tanto, cuando queremos ver las perspectivas hacia el futuro de la situación económica del hogar, recordemos que en este caso el 36,2% de los jefes de hogar consideran que la situación económica de su hogar puede estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, y aquí nuevamente tenemos un retroceso muy importante porque la intensidad de ese optimismo se reduce en aproximadamente 3,6 puntos porcentuales frente a ese nivel de optimismo que teníamos en el mes de octubre, lo cual confirma que efectivamente el brote inflacionario que está afectando a los hogares más vulnerables está disminuyendo las expectativas de recuperación de sus ingresos en los próximos 12 meses. Uno de los elementos más importantes que visibilizamos el día de hoy en el contexto de la pandemia de la enfermedad COVID-19 es cuál ha sido el avance del plan de vacunación en el país, sobre todo en el contexto urbano de las 23 ciudades para los cuales es representativo el pulso social. De forma positiva resaltamos que el 89,2% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país ha recibido al menos una dosis de la vacuna, las dos dosis o la vacuna monodosis.
Sin embargo, cuando nosotros desagregamos a esos jefes de hogar según su situación de pobreza o no en el año 2020, vemos que solamente el 84.3% de jefes de hogar que en 2020 estaban en situación de pobreza han recibido al menos una dosis, mientras que el 91.3% de jefes de hogar por fuera de la situación de pobreza han recibido al menos una dosis. Eso significa que tenemos una brecha en contra de los jefes o jefas de hogar pobres de 6.8 puntos porcentuales. Uno de los elementos más importantes del bienestar subjetivo de los habitantes urbanos en el país como consecuencia de la pandemia ha sido su percepción de seguridad o de inseguridad. En noviembre del 2021 nosotros estamos observando exactamente el 52,4% de jefes de hogar percibiendo esta sensación de inseguridad. Eso significa que el país ha avanzado, sobre todo en las 23 principales ciudades del país, en un deterioro de la percepción de seguridad. Importante destacar que Cartagena es la ciudad con mayor percepción de inseguridad dentro de las principales ciudades del país, en donde el 90% de los jefes de hogar se perciben inseguros o muy inseguros de salir a caminar solos tanto de noche como de día, mientras que Medellín es la ciudad de las grandes ciudades que percibe la menor sensación de inseguridad por parte de sus habitantes. Finalmente, es importante resaltar que Barranquilla, después de ver una tendencia de disminución de esa percepción de inseguridad a lo largo de los meses iniciales de la pandemia, a partir del mes de mayo de 2021 ha observado un deterioro de la percepción de seguridad, en donde en ese momento aproximadamente el 62% de los jefes de hogar en Barranquilla, área metropolitana, se perciben inseguros o muy inseguros de salir a caminar de día en su barrio. Recordemos que el pulso social hace representativos a aproximadamente 8.1 millones de hogares, de los cuales antes de la pandemia observábamos que 7.3 millones aproximadamente tenían la posibilidad de comer 3 comidas al día. De esos 7.3 millones de hogares que antes de la pandemia tenían la posibilidad de consumir 3 comidas al día, aproximadamente 1.7 millones de hogares tuvieron que pasar de consumir de 3 comidas al día a solo 2 comidas al día. Eso significa que para el mes de noviembre, mientras que en promedio, antes de la pandemia, para las 23 principales ciudades del país, los hogares, el 89% de ellos tenían una posibilidad de consumir 3 comidas o más al día, lo que nosotros estamos observando es que en noviembre solamente el 71.2% de los hogares tiene esa posibilidad de consumir 3 o más comidas al día. Nuevamente, 4 ciudades, en este caso Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Florencia, observan que más de la mitad de sus hogares no está teniendo la posibilidad de consumir 3 comidas al día debido a la inseguridad alimentaria que ha generado los déficits de ingreso asociados con la pérdida de empleabilidad en las 23 principales ciudades del país.